¿Te has despertado alguna vez sintiendo que el peso de la injusticia del mundo es demasiado grande para soportarlo? ¿Has clamado en silencio pidiendo que alguien defienda a los oprimidos, a los olvidados, a aquellos cuyas voces han sido silenciadas por sistemas que parecen inamovibles? Si es así, lo que estás a punto de escuchar transformará tu manera de orar y te conectará con un poder que ningún tribunal humano puede contener. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo un salmo antiguo puede revolucionar tu día y convertirte en agente de cambio en medio de la oscuridad. Amanece un nuevo día y con él se abre una puerta dorada hacia la presencia del Creador. Cada amanecer es una invitación divina a renovar nuestro espíritu y fortalecer nuestra fe. En este momento sagrado nos acercamos al trono de la gracia con corazones abiertos, reconociendo que cada respiración es un regalo y cada latido es un recordatorio de que estamos sostenidos por manos eternas. Hoy exploraremos juntos el Salmo 94, un clamor poderoso que resuena a través de los siglos, un grito de justicia que sigue siendo relevante en nuestros días. El Salmo 94 es mucho más que un simple poema antiguo. Es el grito desesperado de quienes han visto la injusticia triunfar temporalmente, de aquellos que han sido testigos de cómo los poderosos aplastan a los vulnerables sin consecuencia aparente. El salmista comienza con una súplica directa: Dios vengador, Señor, Dios vengador, manifiéstate. No es un llamado a la venganza humana llena de odio y resentimiento, sino una petición para que... El texto continúa preguntando hasta cuándo los malvados se regocijarán, hasta cuándo aquellos que practican la iniquidad hablarán con arrogancia. Esta pregunta atraviesa el tiempo y llega hasta nuestros días. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado lo mismo al ver noticias de corrupción, al presenciar cómo se pisotea la dignidad humana, al observar sistemas que favorecen al poderoso mientras abandonan al necesitado? El Salmo pone voz a nuestro dolor colectivo y nos recuerda que no estamos solos en nuestra indignación ante la injusticia. Lo que hace único a este Salmo es su equilibrio perfecto entre el clamor por justicia y la confianza absoluta en Dios. El salmista no se queda atrapado en la desesperación. Después de expresar su angustia, proclama verdades fundamentales sobre el carácter divino. Nos recuerda que el que formó el oído ciertamente escucha, que el que creó el ojo definitivamente ve. Nada escapa a la mirada del Todopoderoso. Cada lágrima derramada en secreto, cada injusticia cometida en las sombras, cada acto de opresión disfrazado de legalidad, todo está ante sus ojos. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no nos referimos a un concepto abstracto o una idea filosófica distante. La presencia divina es una realidad palpable que transforma nuestro entorno más inmediato. Es como si cada espacio donde invocamos su nombre se convirtiera en santuario, donde lo ordinario se vuelve extraordinario y lo cotidiano se impregna de significado eterno. Tu habitación, en este preciso momento, puede convertirse en el lugar santísimo donde el cielo toca la tierra. Esta presencia no se limita a los grandes templos o a las ceremonias elaboradas. Se manifiesta en la brisa suave que roza tu rostro mientras meditas, en la luz que entra por tu ventana iluminando el polvo que flota en el aire, en el silencio sagrado que precede a tus primeras palabras del día. Dios camina entre los surcos de nuestra existencia diaria, se inclina sobre las semillas de nuestros proyectos y sueños y acaricia nuestro espíritu con una ternura que supera cualquier comprensión humana. Reconocer esta presencia cambia radicalmente nuestra perspectiva. Ya no estamos solos enfrentando los desafíos del día. Ya no cargamos el peso de la injusticia mundial sobre nuestros hombros frágiles. Hay alguien que nos acompaña, que ve lo que nosotros vemos, que se indigna ante lo que nos indigna, pero que además posee el poder absoluto para intervenir y restaurar. Esta conciencia de compañía divina nos libera de la parálisis que produce el sentimiento de impotencia ante sistemas corruptos o situaciones aparentemente irreversibles. La bondad de Dios se extiende como un arco iris sobre las tormentas de nuestra realidad social. Donde reina el discurso de odio, Él instala mesas de diálogo. Donde se levanta la explotación, Él siembra proyectos de justicia verdadera. Donde habita la desesperanza más profunda, Él enciende lámparas de sentido y propósito. Nosotros somos llamados a ser portadores de esa luz, sal que preserva la dignidad humana, levadura que hace fermentar la masa del cambio social. Puede parecer contradictorio hablar de gratitud cuando enfrentamos injusticia, pero es precisamente en estos momentos cuando la gratitud se convierte en un acto revolucionario de fe. Agradecer no significa negar la realidad del sufrimiento o minimizar el dolor de los oprimientos. Más bien,
es reconocer que incluso en medio de la oscuridad más densa, siguen brotando misericordias divinas que sostienen nuestra esperanza y fortalecen nuestra resolución de luchar por lo correcto. Cada nuevo día es una página en blanco donde podemos escribir poesía o quejarnos amargamente. La elección es nuestra. Podemos usar el lápiz de nuestra lengua para trazar rutas de consuelo en lugar de caminos de juicio. Podemos permitir que la tinta de nuestros actos dibuje puentes en lugar de murallas. Y cuando nuestro pulso tiemble y la línea se desvíe, la compasión divina actúa como borrador de la culpa y traza con firmeza la nueva dirección hacia la voluntad perfecta. Agradecer por las oportunidades nuevas que germinan bajo la tierra de lo cotidiano requiere visión espiritual. A menudo parecen semillas diminutas enterradas en rutinas que lucen monótonas, pero la lluvia discreta de la gracia rompe la cáscara y empuja los brotes hacia la luz. Un saludo amable al vecino, una oración sincera por el colega fatigado, un instante de silencio para escuchar el susurro del espíritu. Estas pequeñas semillas regadas por favor divino se alzan en árboles de influencia cuya sombra bendice más allá de nuestro horizonte inmediato. La gratitud también abraza lo que no elegimos, los silencios donde no obtuvimos respuesta inmediata, las puertas que permanecieron cerradas cuando golpeábamos con insistencia. Con el tiempo descubrimos que esas demoras eran pinceladas maestras para equilibrar la composición de nuestra vida, para protegernos de colores prematuros que hubiesen opacado el conjunto final. La fidelidad divina no oscila con las circunstancias. Su amor no depende de nuestro rendimiento. Su cuidado no caduca con la caducidad de nuestros planes humanos. A lo largo de la historia bíblica encontramos un desfile de hombres y mujeres que enfrentaron la injusticia con fe inquebrantable. Daniel, exiliado en Babilonia, rodeado de decretos que exigían adorar al rey bajo amenaza de muerte, se atrevió a abrir las ventanas de su cuarto orientadas hacia Jerusalén y a orar 3 veces al día. No lo hizo como acto teatral, sino porque su convicción interior superaba el miedo exterior. Sabía que nadie puede sellar una fe que se alimenta de la presencia divina. Cuando fue arrojado al foso de los leones, Dios cerró las fauces de las bestias y convirtió la trampa en testimonio. Esther, muchacha huérfana inmigrante ascendida inesperadamente a la corona persa, pudo haber guardado silencio para conservar sus privilegios cuando un complot amenazó con aniquilar a su pueblo. Sin embargo, su historia nos enseña que quienes ocupan posiciones de influencia, sean estas grandes o pequeñas, tienen la responsabilidad de interceder y arriesgar comodidad para defender a los vulnerables. Los planes divinos no pueden ser frustrados por los tiranos, y cuando parece que el decreto de muerte tiene la firma sellada, Dios gira la balanza y otorga vida. José conoció la amarga canción de la inocencia silenciada, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente, encarcelado sin justicia, experimentó en carne propia lo que significa sufrir bajo sistemas injustos. Sin embargo, su fidelidad en lo pequeño atrajo favor divino en lo grande. Interpretó sueños, administró recursos con sabiduría y gobernó para salvar multitudes del hambre. Su historia proclama que el foso no define nuestro destino, que la providencia divina convierte la prisión en antesala del propósito. Lo que otros intentan para mal, Dios lo torna en bien. Débora juzgaba bajo la palma de Efraín, entregando veredictos inspirados en tiempos en que el rey Javín oprimía a Israel. Sin empuñar espada, lideró una victoria que terminó con la opresión. Su historia enseña que la liberación no depende siempre de ejércitos poderosos, sino de corazones obedientes que escuchan la estrategia divina y la llevan a cabo con valentía. Hoy continúa inspirando a quienes, fuera de reflectores, actúan levantando oración, dictando consejos sabios y participando en la lucha contra la explotación moderna. Jeremías fue azotado, encarcelado y arrojado a una cisterna fangosa por denunciar la injusticia de sacerdotes y reyes. Sin embargo, persistió porque la palabra divina ardía en sus huesos como fuego inextinguible. Él enseña que la valentía profética implica lágrimas y perseverancia, y que aunque los poderosos intenten silenciar la denuncia, la verdad es preservada y confirmada en el tiempo adecuado. Su ejemplo sostiene a todo periodista censurado, todo activista acosado, todo vecino que eleva la voz contra la corrupción. Hablar la verdad cuesta, pero es indispensable para la restauración social. Nuestra oración no puede limitarse a nuestro pequeño universo personal. Debe volar como paloma sobre los tejados de la ciudad, llevando consuelo a quienes despiertan con el corazón cargado.
debemos interceder por quienes habitan los márgenes donde casi nadie se asoma, los que buscan un pedazo de pan entre los restos del mercado, las familias que duermen en portales temiendo al viento y a la violencia. El que defiende al indigente extiende su manto sobre cada cuerpo que tirita de frío. Recordemos a los migrantes que cruzan fronteras llevando en los bolsillos la nostalgia de su tierra y la esperanza de un futuro seguro. Muchos son detenidos por leyes que endurecen el paso y se topan con miradas que sospechan de su origen. Otros, víctimas de trata, se desvanecen en corredores de abuso. Debemos orar para que se derriben los muros de desconfianza y se abran sendas de hospitalidad genuina, reconociendo que la imagen divina viaja en cada rostro forastero. Presentemos también a las viudas que lloran en silencio en cuartos vacíos y a los huérfanos que se preguntan por qué la vida les arrancó el abrazo temprano. La palabra promete que Dios es defensor de ambos, por eso oramos para que sus estancias se llenen de compañía verdadera, que se provean recursos suficientes y se teja en torno a ellos una familia espiritual que cubra los vacíos con amor tangible. Ninguna viuda debería volver a decir, nadie me ve, ni ningún huérfano acostarse pensando que su historia no importa. Intercedamos por quienes batallan contra la enfermedad, desde el hospital donde las máquinas dibujan líneas frágiles hasta la cama humilde, donde solo hay un jarro de agua tibia. Oremos para que la mano sanadora se posee sobre ellos, para que se fortalezcan quienes brindan cuidado y para que se concedan recursos suficientes a los sistemas de salud. Debe quebrarse la corrupción que trafica con la necesidad del enfermo para que la enfermedad no se vuelva negocio de unos pocos. No olvidemos a quienes luchan en el terreno invisible de la salud mental, los que despiertan con la sombra de la depresión, los que pelean contra la ansiedad, los que conviven con pensamientos de autodesprecio. Pidamos que el aliento vivificador sople sobre las mentes que se sienten atrapadas, que se ilumine el camino de las terapias efectivas y se rompa el estigma que encierra estos padecimientos en un rincón vergonzante. Sobre cada vida se debe declarar: eres valioso, tienes propósito, no estás solo. Llevemos ante el trono celestial a quienes enfrentan inestabilidad económica. Muchos trabajan jornadas extenuantes y al final la mesa permanece escasa. Otros se vieron desempleados por crisis que no causaron. Debemos orar para que se inspiren políticas justas, salarios dignos y modelos productivos que honren el sudor humano, que se muevan corazones empresariales para que la ganancia no sea fruto del abuso, sino del servicio recíproco. Clamemos especialmente por quienes buscan justicia en tribunales, donde el soborno tiene silla y la verdad tiene cadenas. Oremos para que se alcen jueces íntegros que resistan ofertas de oro y amenazas de hierro, que se proteja a los abogados que defienden causas justas, aun cuando la costumbre sea inclinar la balanza al poderoso. Los casos de los humildes no deben pudrirse en los archivos. La verdad debe resplandecer en expedientes olvidados y la justicia, como dice el Salmo, debe regresar a los estrados para que los rectos la sigan. Intercedamos por los barrios golpeados por violencia, donde las balas sustituyen el canto de los niños y las esquinas se tiñen de miedo. Pidamos que se instale la paz como amparo real, que se desarmen los corazones que portan armas, que se reorienten los jóvenes tentados por la delincuencia. Deben brindarse oportunidades genuinas de educación y empleo que compitan con la seducción de una ganancia ilícita. La luz debe colarse por las rendijas de las casas aterradas y abrir caminos de reconciliación entre vecinos enfrentados. Levantemos la voz por quienes dirigen nuestras comunidades: alcaldes, legisladores, magistrados, docentes, médicos, líderes religiosos y sociales. Oremos para que reciban sabiduría genuina, sensibilidad para escuchar el gemido del pueblo y valentía para pronunciar un sí a la equidad y un no rotundo al tráfico de influencias. Que sus decisiones sean rodeadas por consejeros rectos y se destierren a los aduladores que tuercen la verdad por conveniencia. La autoridad es servicio, no pedestal. La justicia que clamamos para el mundo debe comenzar su obra en nuestro interior. De otra forma, nuestras denuncias serían cascabeles sin sonido y nuestros gestos solidarios un disfraz de buenas intenciones. Por eso debemos pedir que el Espíritu descienda a lo más hondo de nuestros motivos, desate nuestra voluntad de sus ataduras y libere nuestra mente de todo esquema que imite la lógica de quienes conspiran contra la verdad. Necesitamos transformación que abarque todos los niveles de la persona: mente clara, emociones sanas, cuerpo disciplinado, espíritu encendido. Debemos limpiar las telarañas conceptuales tejidas por el cinismo colectivo, borrar los grafitis de desesperanza que los titulares escriben en la pared de nuestra imaginación
y restaurar los colores originales de nuestra creación a imagen divina. Cada idea debe ser llevada cautiva a la obediencia para que no nos conformemos a los patrones de este siglo, sino que seamos renovados mediante la metamorfosis de la mente. El territorio de las emociones también requiere atención. Es un jardín interior donde a veces florecen lirios de gozo y otras veces cardos punzantes de resentimiento. Debemos someter cada clima emocional al termostato de la paz divina, para que ni la efervescencia nos deslumbre, ni la frialdad nos paralice. Si hay heridas antiguas cuyo eco contamina nuestras reacciones, debe vertirse el bálsamo sanador que transforme incluso la memoria celular, de modo que los recuerdos de dolor se conviertan en cicatrices que cuenten historias de fidelidad. Nuestro cuerpo, templo frágil de la presencia divina, merece ser honrado con hábitos de disciplina y descanso. El ejercicio físico debe ser acto de gratitud que celebra la vida, no un ritual de vanidad. La alimentación debe ser pacto de respeto con la tierra que provee y con quienes trabajan para que el pan llegue a nuestra mesa. Cada respiración puede ser acto de comunión, cada suspiro una chispa de oración, cada latido un tambor que marca el ritmo del reino en nuestro pecho. Crecer en sabiduría práctica significa aterrizar el conocimiento. En la vereda diaria debemos aprender el arte de escuchar antes de responder, de preguntar antes de suponer, de ponderar antes de decidir. La prudencia debe ser centinela en las puertas de nuestros labios y la paciencia vigilar los movimientos de nuestras manos. Necesitamos entrenamiento para poner límites sin dureza, ofrecer ayuda sin paternalismo, recibir corrección sin ofensa. El fruto del espíritu debe manifestarse en nuestras interacciones. Amor que desarma, alegría que contagia, paz que apacigua, paciencia que espera, amabilidad que abraza, bondad que inspira, fidelidad que permanece. Estas cualidades no son adornos opcionales, sino características esenciales de quienes claman por justicia con integridad. No podemos denunciar la corrupción externa mientras cultivamos deshonestidad interna. Nuestra vocación debe expandirse más allá de los límites que nos hemos autoimpuesto por miedo o inseguridad. Cada persona recibe manifestación del espíritu para provecho común. Debemos permitir que se activen los talentos que dormitan, la creatividad que teme al rechazo, la iniciativa que se retrajo por tropiezos pasados, la visión que se empañó con burlas. El llamado divino debe resonar con tal claridad que ninguna duda pueda sofocarlo. Incluso nuestra manera de interactuar con la información requiere transformación. En un mundo saturado de datos necesitamos discernimiento para filtrar lo útil, ignorar lo tóxico y compartir lo edificante. Debemos liberarnos de la adicción a la aprobación social y de la tiranía de la comparación digital. Nuestras plataformas deben convertirse en canales de luz, denuncia constructiva, consuelo oportuno y sabiduría compartida, no en altavoces de queja o autopromoción vacía. El Salmo 94 no termina en lamento sino en victoria. El salmista concluye proclamando que el Señor es su fortaleza, que Dios es la roca donde encuentra refugio. Esta confianza no es ingenua ni desconectada de la realidad. Es fe informada por siglos de testimonio sobre la fidelidad divina. Es esperanza anclada en el carácter inmutable de aquel que no puede mentir ni fallar. Cuando enfrentamos sistemas que parecen inamovibles, cuando la corrupción parece tan arraigada que resulta imposible erradicarla, cuando la injusticia se viste con ropajes legales y se sienta en los tribunales, debemos recordar que existe un tribunal superior, donde ningún sobornador tiene valor. Hay un juez que ve más allá de las apariencias, que conoce los pensamientos más secretos, que pesa las intenciones y no solo las acciones visibles. La justicia puede tardar según nuestros calendarios humanos, pero no se retrasa según el reloj divino. Lo que los malvados siembran, inevitablemente cosecharán. La fosa que cavan para otros terminará siendo su propia tumba. Esta no es venganza humana llena de odio, es el funcionamiento natural de un universo moral creado por un Dios justo. La maldad lleva en sí misma las semillas de su propia destrucción. Mientras esperamos la manifestación plena de esta justicia, no permanecemos pasivos. Somos llamados a ser agentes activos de cambio, a denunciar la opresión, a defender al vulnerable, a restaurar al quebrantado, a proclamar libertad al cautivo. Nuestra esperanza en la justicia divina no nos paraliza sino que nos empodera para trabajar incansablemente por un mundo que refleje mejor los valores del reino eterno. Al cerrar este tiempo de oración y reflexión,
reconocemos que hemos tocado apenas la superficie de lo que significa clamar por justicia desde la perspectiva del Salmo 94. Hemos explorado la naturaleza de la presencia divina, la importancia de la gratitud en medio de la lucha, las lecciones de quienes nos precedieron en la fe, la necesidad de interceder por los vulnerables y de transformarnos personalmente para ser agentes creíbles de justicia. Cada nuevo día es oportunidad para vivir estos principios. No se trata de alcanzar perfección instantánea, sino de caminar en la dirección correcta, paso a paso, decisión tras decisión. Cuando fallamos, la gracia divina nos levanta. Cuando triunfamos, la misma gracia nos mantiene humildes. Cuando nos sentimos débiles, el poder de lo alto se perfecciona en nuestra debilidad. Que la paz del Señor abrace tu jornada desde este momento. Que la justicia por la que has orado comience a manifestarse primero en tu propio corazón, luego en tu hogar, después en tu comunidad y finalmente en las estructuras sociales que claman por reforma. Que tu vida sea testimonio vivo de que todavía existe gente que no se vende, que no se doblega ante la presión, que mantiene la integridad aunque cueste. Recuerda que no caminas solo en esta senda. Una gran nube de testigos te rodea, todos aquellos que a lo largo de la historia han clamado por justicia y han visto la fidelidad divina manifestarse de maneras inesperadas. Su historia es tu inspiración. Tu historia será inspiración para quienes vienen detrás. Sigue adelante con ánimo, sabiendo que Dios camina a tu lado y su amor te sostiene siempre. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.